Ya les habíamos dicho que no se alejaran mucho de sus monitores, de sus televisores, de sus dispositivos, donde puedan disfrutar de este sensacional encuentro de fútbol playa. A las 12 menos cuarto en punto comenzará el encuentro que va a disputar el Club Deportivo Igicontrol Melilla contra Barcelona Beach Soccer Club. Ambos equipos liderando el grupo A del playoff a segunda división, el playoff de segunda división a primera división del fútbol nacional de fútbol playa. Dos equipos que han dado muchísimo de lo que hablar durante la temporada. Uno por su juego coral, que es el Club Deportivo Igicontrol Melilla. El otro por ese juego preciosista con esos jugadores que tienen mucho y muy buena disposición a nivel calidad individual y que les ha hecho merecer estar en esta posición del playoff. Unos se vieron dominados por el Club Deportivo Santa María, en el caso del Club Deportivo Igicontrol Melilla, los otros dominados por un casi inexpugnable Benidorm Folletes, en el caso de Barcelona Beach Soccer Club. La plantilla de Barcelona Beach Soccer Club con Alexandre Maciel, Mantas Macutunovicius, Diogo Alves de Sousa, Pablo Crocker, Alexander Ajay,
Omar Alzalaikawi, Arnau Almela, Adrián Guerrero, Mateus Alexandre y Eric Velardiez, sin un entrenador, pero sí con un delegado de equipo que es Alex Domingos Braga. Y Hijo Control Melilla con Mitzian El Cayuchi, Miguel Ángel Berruezo, Ismael Amar, Fran Cintas, Pablo González, Pablo Antonio Avellaneda, Muhammad Al-Luch, Alejandro Segura, Farid Chekri, Mohamed Esqueta y Carlos Barbero. Hasta 2 jugadores internacionales de Marruecos por parte de Igi Control Melilla. Y varios internacionales por parte de Barcelona Beach Soccer Club, destacando los brasileños Diogo Alves y Mateus Alexandre, así como el internacional por Lituania Mantas Makutunovicius. Igi Control Melilla, entrenados por Abdelkader Samiri El Basri, con un delegado de equipo que es Faris Chekri Kubreachi. Quedaron 4-4 contra los Alcázares Fútbol Playa, 4-4 el de resultado del Club Deportivo de Fútbol Fran Mejías, en un partido donde no pudo irse en ningún momento Barcelona Beach Soccer en el marcador. No así el Igi Control Melilla, que perdió en 2 ocasiones una ventaja de 2 tantos en el marcador. Estamos viendo a los jugadores de Igi Control Melilla calentando en este primer plano, mientras el mantenimiento riega un poco la playa para que no esté tan caliente la arena de la playa de Torrox. Y en el banquillo los jugadores de Barcelona Beach Soccer Club, un poco decidiendo qué es lo que van a hacer durante el encuentro y decidiendo cuál es la táctica a seguir contra un equipo, insistimos, con mucho empaque a nivel coral, como es Igi Control Melilla. El partido que de momento, con este mantenimiento, con la manguera sacando agua para poder regar la arena, de momento está comenzando con algo de retraso con respecto al horario preestablecido para la disputa del mismo, que no es otra que las 12 menos cuarto de la tarde. Ahora sí que está saliendo el agua por la manguera, empiezan a regar la arena para intentar enfriar un poco la arena, algo que ya vimos en el último partido en Cádiz, donde Barcelona Beach Soccer Club reclamó en un par de ocasiones la presencia de la arena. Anoche viviendo algunos episodios tormentosos en algunas ciudades de España. Desde luego hoy día sensacional para la disputa del fútbol playa, día sensacional para acercarse a cualquiera de nuestras playas a lo largo y ancho del territorio nacional, para poder disfrutar ya sea del Océano Atlántico, del Mar Cantábrico o del Mar Mediterráneo. De momento hoy nosotros en Torrox, en la provincia de Málaga. Les saludamos a todos los espectadores que nos están viendo ahora mismo en el canal de YouTube de la Real Federación Española de Fútbol. Este partido que de momento siguen calentando
Estamos viendo cómo están mojando la arena lo máximo posible, acabando de regar, acabando de dejar el campo de la mejor manera posible, cuando estamos viendo este primer plano de Alexandre Maciel, del portero internacional por Brasil, uno de los 3 jugadores. Y el primer plano de Miguel Ángel Berruezo, de Berru, internacional por la selección española. Aquí, pues, hablábamos de las estrellas del partido, pero nada sería posible sin el encargado de mantenimiento, que está regando copiosamente la arena para que pueda disputarse el encuentro de la mejor manera posible. Otro primer plano, Fran Cintas, otro jugador muy importante de la selección, muy importante, y Control Melilla. Las últimas instrucciones del entrenador de Abdelkader Samiri, el Basri, y el campo que sigue siendo regado bajo el imponente sol aquí en Málaga, en Torrox. Y en este punto donde termina de regarse el campo es donde seguimos esperando a que inicie el partido. 12 menos 10 de la mañana de este 6 de julio de 2025. Mañana día grande en Pamplona. Mañana día donde seguiremos teniendo fútbol playa en los canales oficiales. El seguimiento de la Real Federación Española de Fútbol Playa. También el seguimiento, lógicamente, con los partidos en directo desde el canal de YouTube de la Real Federación Española de Fútbol. Y por qué no, con el pensamiento desde luego muy cercano de la marcha de Diogo Jota, el fantástico jugador portugués del Liverpool Club de Fútbol, que hace unos pocos días nos dejó en un accidente en las carreteras de la provincia de Zamora. Un recuerdo, desde luego, desde aquí, desde la Real Federación Española de Fútbol, al, insisto, sensacional jugador que tenía tan solo 28 años del Liverpool y cuyo hermano jugaba en el Peñafiel. Lareo Ojada, encargado de mantenimiento, que ha hecho su trabajo de manera diligente y eficiente. Y el partido yo creo que comenzará más o menos a eso de las 12 del mediodía aquí en Torrox, provincia de Málaga. Ya les hemos presentado a los protagonistas del encuentro. Solo nos falta que el balón ruede sobre la arena, porque la vida es lo que sucede mientras la pelota rueda. Y lo demás es la espera para volver a ver otro partido. En este caso de fútbol playa, vemos a la familia preparada con ambas indumentarias de la selección española de fútbol, mientras suena la banda sonora de Juego de Tronos. Pues nunca mejor dicho, porque aquí estamos con una plaza de primera en juego.
Mientras el tiempo sigue pasando inexorable, como pasa inexorable el yate que nos ofrece Juanmi, nuestro realizador. Y yo creo que no hay ninguna mejor música para vivir este momento. La banda sonora de Juego de Tronos, compuesta en 2011 por Ramin Djawadi, encargado de la banda sonora de una serie que ha formado parte de la historia, lógicamente ahora con un arreglo mucho más movido de lo habitual, esa serie de David Benioff y de D.B. Weiss. Bueno, y para un inicio de partido nada mejor tampoco que Eye of the Tiger de Survivor, tema inmortalizado en la saga mítica protagonizada por Sylvester Stallone, Rocky. Y ahí estamos viendo ya los dos equipos, el saludo protocolario entre capitanes. Es Eric Velardiez, el capitán de Barcelona Beach Soccer Club. Fran Cintas, el capitán del Club Deportivo IG Control Melilla. Vamos a ver lo que deciden ambos capitanes de cuál es el lado donde quieren jugar, o si quieren sacar o si no quieren sacar. El colegiado charlando con los dos jugadores. El lanzamiento de moneda finalmente es para Fran Cintas. Dice que quiere jugar aquí de izquierda a derecha. Ahí está Eric Velardiez. Y el partido que se pondrá en juego ya mismo. La foto protocolaria con el cuarteto arbitral de los capitanes, de ambos capitanes, los trencillas que también hacen corro para desearse la mejor de las suertes en este partido. Y el partido que está puntito a puntito de comenzar. IG Control Melilla, que buscará derrotar a uno de los grandes favoritos de la temporada, Barcelona Beach Soccer Club. Desde ese poder que estábamos comentando en la previa, ese poder del equipo empacado, del equipo muy solidario entre ellos. Mientras vemos este primer plano de Diogo Alves da Sousa, el excelente zaguero de Barcelona Beach Soccer Club. El toque de Diogo Alves, la jugada de estrategia, el primer disparo que se marcha por encima del travesaño de Mateusz Alexandre. Mician que pone el balón en juego. Ahí está Mician para que acuda Fran Cintas a esa posición. Mician, el Kaiuchochi, perdón, que ponía el balón en juego. Ahí está Mician, el balón al costado, la primera chilena del encuentro. Ahí estaba Mateusz Alexandre, que ayuda a levantarse a Pablo Avellaneda, internacional también por España, sub-21. La pelota va a poner en juego Diogo Alves. Alexandre Maciel abierto. Ahora primer intento de presión con Alexandre Maciel.
Balón arriba, Mateus Alexandre. Mateus Alexandre para Alexander Maciel. Diogo Alves. Protege Diogo Alves, que estaba dentro de zona. La pelota elevadas. Mateus Alexandre. El toque que buscaba Arnau Almela. Toque de Igicontrol Melilla por el carril central. Llegaba Diogo Alves. A poner en juego Alexandre Maciel. Juega para Diogo Alves. Tocó para Alexandre Maciel. Intenta adelantar la posición. La parada de Mitzian. La primera parada del encuentro. Ahí está Berru. Busca Berru ese balón en el costado. Sale con todo ahora Mitzian porque el pase se le había quedado corto. El control no era bueno. Tuvo que salir rápido Mitzian para salir a por ese esférico. Ahí está Alexandre Maciel. Mateus Alexandre. Toca Mateus Alexandre al carril central. No llega nadie. Así que llega Arnau Almela. Jugando Adrián Guerrero. Jugando para Alexandre Maciel. Al centro. El toque. Consigue defenderlo ahora Igicontrol Melilla. Estamos empezando a ver las virtudes del conjunto melillense. El balón que se va a quedar muy corto. Intenta salir de la esquina el balón que se le marchaba por línea de fondo. 8:40 para determinar el primer periodo. La presión para Fran Cintas. Sale Mitzian. Mitzian para Fran Cintas. La juega Fran Cintas. El balón al costado. Vuelve a ir Fran Cintas a ese esférico. Ahí está Mitzian. Se queja de una posible plancha. No lo tuvo claro el colegiado del encuentro. Pelota para Adrián Guerrero, que buscaba al guardameta. Buscaba a Alexandre Maciel, que buscaba ese disparo, pero no cogía puerta. Saltado al terreno de juego ha salido Pablo González. El balón dentro del área. Corta Macutuno Vicius. Sale Macutuno Vicius con mucha potencia desde atrás. El balón al costado. No consigue coger puerta. No ha conseguido coger puerta. El balón por el costado. Sale Barcelona Beach Soccer Club desde el costado derecho. Mateus Alexandre. Alexandre Maciel. Abierto Diogo Alves. Mateus Alexandre. Decía que se le había escapado el esférico. La peleaba Alejandro Segura, Alex Segura. Alexandre Maciel. Nos acercamos al Ecuador de este primer periodo. Ahí está Diogo Alves. Alexandre Maciel. La presión de Fran Cintas. Diogo Alves. Balón de que van tocando los dos brasileños sin tocar con la mano. Está Mateus Alexandre, el cambio de juego. Diogo Alves, balón al centro. No consigue coger ese balón. El despeje de Diogo Alves, que posiblemente sea uno de los mejores zagueros que hemos visto en esta segunda división del fútbol playa nacional. Cerrando en todo momento. Balón de Mitzian. Ahí está Mitzian, el balón que se queda ligeramente corto. Buscaba Muhammad Al-Luk. Ese balón para Mitzian. Al carril central, atentos porque podía haber una buena ocasión. Diogo Alves, el bosque de piernas
que finalmente lo solventa Alexandre Maciel, sacando ese balón de la pequeña melee que se había formado entre Diogo Alves y Fran Cintas. Mateus Alexandre. Sale Mateus Alexandre, el balón al costado, Diogo Alves, sale Michan, muy atento, el internacional por Marruecos. Tocando la pelota, salta al terreno del juego Alexander Adjei. Balón de Michan, buscando el costado, la pelota a la banda. Diogo, que no había conseguido cerrar bien ese balón que intentaba Fran Cintas. La bola de Alexandre Maciel. Juega con Diogo Alves. Ahí está Maciel para Diogo Alves. El toque de Diogo. Buscando nuevamente la zaga con Alexandre Maciel, que busca el disparo. Pero se estrella contra la zaga otra vez Fran Cintas poniendo el cuerpo. La bola de Diogo Alves. Diogo Alves para Alexandre Maciel. Otro intento de Alexandre Maciel que se va a marchar muy desviado a la izquierda de la puerta. Defendida por Michan El Kaechouchi. La pelota que pondrá en juego. Ahí está Alexandre Adjei, que buscaba la presión. Ahí está Diogo Alves. Toca la pelota para Alexander Maciel, ejerciendo mucho fútbol playa de control. Mucho fútbol playa control. Barcelona Beach Soccer. Ojo a la pelota que tenía que sacar. El despeje que es bueno de Barcelona Beach Soccer, pero el choque que ha sido durísimo entre Pablo Crocker y Muhammad Al-Luch. Ahí está doliéndose en el suelo Pablo David Crocker y Muhammad Al-Luch, que está solicitando el cambio porque se va cojeando ostensiblemente. Cojeando muy ostensiblemente. Salta Carlos Barbero y aquí está el golpe que se ha llevado. Pablo Crocker, Pablo David Crocker. A ver si consigue restablecerse y volver al terreno de juego. Ahí está Diogo Alves. Pablo, que se marcha por la línea de banda, la sustitución. Y será pelota para que la ponga en juego Berru. Vuelve a saltar al terreno de juego Adrián Guerrero. Bueno, que se le escapaba. Sale Diogo Alves. El balón que le bota muy mal. Al costado intenta Makutuno Vicius. La elevación de balón. La chilena de Makutuno Vicius. La parada de Michan. No consiguió Mantas Makutuno Vicius colocar bien ese disparo de chilena, y es Michan el que vuelve a poner el balón en juego. Jugará Michan hacia el costado. La jugada arriesgada, tiene que cogerla con la mano. Barcelona Beach Soccer Club intenta ahora rematar. Se va al suelo. Dos jugadores de Barcelona Beach Soccer Club en el suelo. El toque que se llevaba Adrián Guerrero. También el toque que se llevaba el jugador de Barcelona Beach Soccer Club. Toda vez que no estamos viendo ni a Yamaguchi ni a Takasuke Goto, el jugador nipón
el jugador nipón, el internacional por Japón. Ahí está el disparo, es una ocasión clara. La parada de Michian. ¡Qué paradón de Michian! El disparo de Makutuno Vicius. El disparo, la parada de Michian. Adrián Guerrero que la juega para Alexandre Maciel. Juega Diogo Alves. El cambio de juego de Diogo Alves. Se escapa el control a Alexandre Maciel. 1:25 para que termine este tercer periodo. Se le escapa el control a Adrián Guerrero. Intenta jugar la IG Control. Michian tiene que coger el balón con la mano. Bueno, ahí está. Llegaba la presión porque no podía pasar la pelota. Forzando el error. Error no forzado sobre la salida de balón de Michian. Ahí está Alexandre Maciel que busca otra vez el disparo. ¡El gol! Gol, 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 gol de Barcelona Beach Soccer Club. Marca el primero Barcelona Beach Soccer Club. El tanto que ha marcado Alexandre Maciel. Estaba descolgado Makutuno Vicius, pero dio la sensación de que no había tocado la pelota. Se adelantan los catalanes ante IG Control Melilla, haciendo valer sin lugar a dudas. Ese disparo de Alexandre Maciel y ese fútbol playa control que de momento se adelanta en el marcador. Mirando a la cara IG Control Melilla al encuentro, pero va a tener que arriesgar un punto más el conjunto melillense. El disparo a Alexandre Maciel que vuela hacia su izquierda. El vuelo sin motor de Alexandre Maciel y aquí la jugada del gol. Vamos a Alexandre Maciel y cómo pasaba por ahí Makutuno Vicius, que finalmente permite con esa maniobra despistar un poco al guardameta, despistar un poco a Michian, que vio cómo la pelota se alojaba en su portería. La bola hacia el costado de IG Control Melilla. Alejandro Segura, el disparo por encima del travesaño de la puerta, defendida por Alexandre Maciel, que deja pasar los segundos. El partido que termina en este primer periodo, de momento con la victoria parcial para Barcelona Beach Soccer Club por 0-1. Vale el gol de Alexandre Maciel, que adelanta a los catalanes en este encuentro, donde el liderato del grupo A de la segunda división, en estos playoffs de la segunda división de fútbol nacional, de fútbol playa, es donde nos estamos jugando ahora a ver qué pasa. Pues todo se va a decidir en ese segundo y tercer periodo. Mientras tanto, les dejamos con las mejores jugadas de este primer parcial. No se vaya muy lejos, nos vemos enseguida.
El segundo parcial que está a punto de comenzar con el saque de IG Control Melilla. Contra un Barcelona Beach Soccer Club que le ha aplicado mucho hielo al partido y que finalmente pudo hacer daño con ese disparo de larga distancia de Alexandre Maciel. Esa elevación no le salió nadie al paso. Eso jugó en contra. Ahí está Farid Chekri que buscaba el disparo. Alexandre Maciel consigue cortar la zaga de IG Control Melilla. La bola que va a jugar atrás Muhammad Al-Luch. Llega la presión de Mateus Alexandre. Sigue Muhammad. Buscando Muhammad ese balón por arriba. Y está Muhammad. El balón que se queda hacia la zona de Chekri. El balón que se marcha por encima del travesaño. Balón de Diogo Alves. Está Diogo Alves que intenta avanzar. Se le escapa el último control. Chekri la juega al centro. La parada de Alexandre Maciel. Llega Fran Cintas. Intenta gobernar ese esférico por el perfil derecho del ataque de su equipo. Vemos a Omar el Alfalaikawi. El toque en corto. ¡Gol! Gol de Muhammad Al-Luch. Marcó IG Control Melilla. Tiró la caña de pescar Muhammad Al-Luch. El toque. Y cómo bate a Omar Alfalaikawi. Pues llega el empate a 1. Llega el empate a 1 entre Barcelona Beach Soccer Club e IG Control Melilla. El 1-1 en el marcador. Ahí está Diogo Alves. Anda Alfalaikawi. El balón de Alfalaikawi. La pelota que casi le sorprende. Ahí está. La pelota para Mitsian que sigue jugando. Ya completando, camino de completar el segundo parcial. 9:50 y ahí está IG Control Melilla con Muhammad Al-Luch. La presión rápida ahora de Mateus Alexandre. La bola para Mitsian, jugando para Muhammad Al-Luch. El balón en el carril central. El pase, la chilena. ¡Gol! Gol de Pablo González. Gol del internacional español sub-21. El control de pecho sensacional y qué bien encontró el hueco. Algunas dudas en Omar Alfalaikawi. La sensación de que Alexandre Maciel hoy está más enchufado en el partido que el guardameta de Barcelona Beach Soccer Club, que ahora mismo ha visto cómo les remontan de manera momentánea el partido. 9 minutos 10 para que termine este segundo parcial. Mitsian buscando Mitsian la jugada hacia el otro costado. Está esperando Fran Cintas en la derecha, pero
Llegaba el disparo, atentos a la elevación. La pelota que se le va a marchar por muy poco a Ismael Amar. Llegaba la defensa de Diogo Alves y amagó. Finalmente lo hizo a la segunda. Ahí está el Falcao tocando para Mateusz Alexandre. Busca el disparo. La parada de Micián. El balón que va a poner en juego desde el saque de esquina por la derecha. Barcelona Beach Soccer Club. Hacia atrás. Está Omar. Omar que busca el costado donde esperaba Mateusz Alexandre, pero el pase fue excesivamente fuerte. Estamos viendo cómo se incorpora al partido Miguel Ángel Berruezo. Berru para Micián. Otra vez el fútbol control, aunque ahora más protagonizado por Igi Control Melilla. Atentos a esa bola por el costado excesivamente fuerte de Mantas Makutuno Vicius. La pelota por el costado. La juega Micián. 7:30 para que termine este segundo periodo. Balón para Berro. Makutuno Vicius que la pelea Adrián Guerrero. Por encima del travesaño. Por encima del travesaño de la puerta de Micián. Acude Fran Cintas para darle el balón a su compañero. Y el tiempo que corre inexorable. Micián. El disparo de Micián se le va a escapar a la izquierda. Está balón para el Falcao. Juega para Mateusz Alexandre. Ahí está Mateusz Alexandre. Para Omar. Omar abriendo para Mateusz Alexandre. El control que es bueno. Sale Alexandre. Y ahí está. La pelota por el costado que domina Micián en esa diagonal. Vio muy claro ese desmarque de Adrián Guerrero. Pone Adrián Guerrero ahora la punta del pie derecho. La pelota se va por línea de banda. Juega Micián ese balón desde la portería. Sale Micián, el balón por el costado. Omar que la pone. Está Mateusz Alexandre. El balón en largo. Casi lo consigue conectar Adrián Guerrero. Llega la presión de Mantas Makutuno Vicius. El balón hacia atrás. Fran Cintas que intentaba jugarla. Mateusz Alexandre que se va al suelo. Eso es falta. Falta clara de Carlos Barbero sobre Mateusz Alexandre, que va a tener una buena ocasión de intentar percutir con peligro hacia la puerta de Micián. El balón de Mateusz Alexandre que está poniendo el esférico plantado en la arena. Y ahí está Mateusz Alexandre que se prepara para disparar. El toque en corto para Diogo Alves. Ese regate de seguridad. Jugando Mateusz Alexandre. Ahí está Mateusz Alexandre que busca la pelota. Está Fran Cintas. Los dos haciéndose un poco el despistado. Omar. Se le va a escapar a Adrián Guerrero. Saca. Hasta la bola hacia el costado de Micián. Busca Igi Control Melilla. La pelota. Makutuno Vicius. Atentos al ataque por el centro. El carril central. Makutuno Vicius que se va a llevar la pelota hacia atrás. La
Bola que le va a llegar a Omar seguramente, salvo sorpresa. Está intentando sacar la presión, intentando que presione un poco. Se vuelve a ir Makuto Novicius acercándose a puerta. El disparo que se va a marchar a la derecha de la portería, defendida por Mitsian. Como ya anticipábamos, un juego mucho más coral el de Igicontrol Melilla, más individualista el de Barcelona Beach Soccer Club, que de momento se lleva el coro melillense. Omar, balón al costado, Diogo que la juega, la puede perder Pablo Crocker. Sale Alexander Ajay, consigue regatear, el último toque le sobró, Fran Cintas, llega la presión del jugador africano, el balón atrás para Mitsian. Y Mitsian que vuelve a gobernar el esférico, que bien le robó ahora la pelota a Pablo Crocker, ahí está Adrián Guerrero, el lateral de la red. Se duele ahora Adrián Guerrero en el suelo, a falta de 3:10 para que termine este segundo periodo. Ahí está la pelota que juega nuevamente Fran Cintas para Mitsian. La pelota hacia el costado, Diego Alves. La pelota hacia el costado. Mitsian. Desde la portería, Mitsian. El balón que se queda. No pudo atraparla de primeras Omar. La saca Diogo. Balón de Diogo elevado. El bote que no le favorece a Barcelona Beach Soccer Club. La pelota desde atrás nuevamente saliendo. Mitsian a centro. El toque hacia el costado. El balón al palo. Uf, vaya cesión de peligro de Adrián Guerrero. El pase de peligro de Adrián Guerrero. Omar. Adrián Guerrero al centro. Busca a Pablo Crocker. Intenta abrirse Pablo Crocker hueco. El balón hacia el costado con Diogo Alves. Omar para Diogo Alves, que va a intentar el disparo. No, va a ser el pase. Adrián Guerrero, que tenía ese pase muy bueno, y el remate que fue hacia el ángulo corto, pero lo consiguió cortar Mitsian a falta de 1 minuto y medio. Importante esta parada de Mitsian. El toque para Fran Cintas. La presión. No era Fran Cintas, era Pablo González el que remataba con sus gafas características. La falta sobre sobre Omar, perdón. Llegaba la presión Pablo González, que le protesta al colegiado indicando que no había tocado a su rival. Se va la rotación defensiva ahora de Igicontrol Melilla para que salte al terreno de juego nuevamente Alex Segura, para ver otra vez a Ismael Amar. Atentos a Omar porque tiene ese disparo bastante centrado. Omar, balón arriba. Último minuto de este segundo periodo. Ahí está Amar. Con Adrián Guerrero. Amar. El balón que se marcha muy a la izquierda de la puerta de Omar Al-Falkawi. La pelota que va a poner en juego
Se protesta. Protesta ahora Adrián Guerrero esa posible falta sobre Adrián Guerrero. Está Alexander Adjei con el jugador de Gicontrol Medina, con Ismael Amar. Y el jugador dolorido por parte de Barcelona Beach Soccer Club, a Ismael Amar, que justo en la jugada anterior ya había tenido un encontronazo con Adrián Guerrero, y el duelo que ahora mismo echa chispas entre ambos jugadores, aunque ahora se dan amigablemente la mano. Y es Alexander Adjei el que puede poner el empate. Ahí está Adjei, gol. Gol, 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 gol. De Alexander Adjei. Está siendo uno de los máximos goleadores de Barcelona Beach Soccer Club y lógicamente lo celebra, siendo importante, aún más importante ante la ausencia de Takasuke Goto. Pelota que va a poner en juego y Gicontrol Melilla, el partido que se va a decidir en el tercer periodo. Salvo que en esta jugada Gicontrol Melilla consiga poner un tanto más en su cuenta realizadora. El saque sobre Ismael Amar, el balón que se queda corto. Ahí está Ismael Amar, busca elevarla. La pelea de Diogo Alves, balón para Omar Al-Falcawi, buscando a Adrián Guerrero. Adrián Guerrero que busca salir por el costado. La pelota que se le marcha por encima de la puerta gobernada por Mitzian. El partido que termina 2-2 consiguió remontar, llegó a remontar el partido de Gicontrol Melilla, pero en este último libre directo Alexander Adjei, que puso el empate a 2. Todo por decidir en el tercer periodo. No se vayan muy lejos porque el partido está muy emocionante, chispeante, eléctrico. Nos vemos después de ver las mejores jugadas de este segundo periodo.
El partido que está emocionante a más no poder. El partido que está siendo el colofón perfecto para esta matinal de Fútbol Playa. Y control Melilla que va a volver a atacar de izquierda a derecha. Vestidos completamente de azul. Y nos comentaba en el chat David Bueno que Adrián Guerrero es una máquina, controla muy bien las cesiones y sin duda es el mejor. ¡Qué gran jugador! Desde luego, por lo mostrado en el partido de hoy, no voy a desdecirle ni una sola palabra. Porque ha estado muy bien, ha cerrado muy bien el carril central, quizás un tanto infrausado en Barcelona Beach Soccer Club, tanto él como Arnau Almela. Ha vuelto a saltar, por cierto, Alexandre Maciel como guardameta de Barcelona Beach Soccer Club. Y Mitzian, que no abandona en ningún momento la puerta de Gicontrol Melilla. La ocasión, Alexandre Maciel, que cierra perfectamente esa jugada. Ahí está Crocker, el balón arriba de Crocker. Intentaba pelear al jugador de Barcelona Beach Soccer Club. Atentos a ese robo. Mitzian. La pelota que consigue quitársela, el forcejeo intenso entre ambos jugadores. Y Mitzian que va a buscar esa pelota por el costado. Y la falta. Pasaron de los 5 segundos para sacar ese balón. Parece ser que va a ser Pablo David Crocker el encargado de realizar el disparo. Ahí está Pablo Crocker, quien está situando el esférico. Está Diogo Alves ayudándole a aliviar la zona. Y Pablo Crocker que va a situar ese disparo desde el libre directo central. ¡Fuera! Se le escapa ese disparo a Pablo Crocker. Al costado. Buscando Mitzian. La pelota hacia el centro. Crocker que la pelea. El forcejeo entre ambos jugadores. Se la va a llevar el jugador de Gicontrol Melilla. Alexandre Maciel. Que vuelve a achicar. Ágil, felino. A Mateus Alexandre. Ahí está Mateus Alexandre que juega para Alexandre Maciel. Mateus Alexandre. Ahí está la bola para Alexandre Maciel. El balón arriba. Diogo Alves. La pelota que se estrella contra el lateral de la puerta. Pues yo en este partido se lo comenta David Bueno a nuestro chat. El jugador que yo veo con una destreza sensacional, aparte de Adrián Guerrero, es precisamente a Diogo Alves. Ya hemos dicho que las individualidades de Barcelona Beach Soccer Club son muy elevadas. Balón fuera de Alexandre Maciel. Porque se iba al suelo Mateus Alexandre, que se quejaba de ese golpe que se había llevado. Están los jugadores con un Fran Cintas que va a poner ese balón. Era Fran Cintas que juega para Mitzian. Mitzian que busca el disparo.
Creo que ahí ha ido a los dos jugadores al balón. Tocando Diogo Alves. La bola para Alexandre Maciel. Controla Mateus Alexandre. Se la va a quitar Ismael Amar. La cesión. Ahí está Alexandre Maciel jugando para Pablo David Crocker. Intentaba girarse, el balón que se le marcha por el costado. 2-2 en el marcador. Nos acercamos inexorablemente al Ecuador de este tercer periodo y ninguno de los dos equipos de momento consigue gobernar al otro. De momento ninguno de los dos equipos se adelanta nuevamente en el marcador. Ha tenido ventaja Barcelona Beach Soccer Club. Ha tenido ventaja el Club Deportivo Ejicontrol Melilla. Balón al costado. El balón que sale en ese globo que va a intentar dominar Mantas Makutuno Vicius. Buscando el control por el costado izquierdo. Ejicontrol Melilla. La presión de Diogo Alves. Buscando a Michian. Eleva la bola Michian. Llegaba la presión al carril central. El intento de Chilena. Que se queda en nada. Alejandro Segura, que había conseguido acudir a ese carril central. Mientras vemos cómo salta al terreno del juego nuevamente Alexander Ajay. A Makutuno Vicius, el balón para Diogo Alves. Toca Alexandre Maciel, el balón para Mateus Alexandre, puede ser buena. Mateus Alexandre para Jay. No consigue elevar bien la pelota Jay. Qué ocasión para Barcelona Beach Soccer Club. Qué ocasión desperdiciada de Alexander Ajay. La bola de lado a lado, Michian. Llegaba Mateus Alexandre. Buscaba la presión. Es buena para la opción que buscaba Alejandro Segura. Control de Alejandro Segura. Amaga con irse hacia adentro, pero Mateus Alexandre, que estuvo rapidísimo cortando el avance. El pase de lado a lado, la chilena para Alexander Maciel. Intenta salir a contra Barcelona Beach Soccer Club. Atentos a Diogo Alves, la eleva Diogo Alves. Control de Diogo Alves, tocando para Mateus Alexandre. Alexandre Maciel. Buscaba el pase. Finalmente llegó a los dominios de José Ángel Galindo, que podía haber metido en un problema a Michian. Ahí está Galindo. La trivela de Galindo que se le marcha ligeramente desviada sobre la puerta de Alexandre Maciel. La bola para Diogo Alves da Souza. Alexandre Maciel, Diogo. Si se le escapa el control de balón a Diogo. Vuelve a elevar la pelota, amagando con pasarle el esférico a Alexandre Maciel. Busca el carril central al costado. Le llega la bola a Makutuno Vicius. Consigue defender. Atentos a Jay, que era el más listo de todos. Makutuno Vicius. La elevación de Makutuno Vicius. El disparo que se estrella contra la espalda de la zaga.
El balón que se le escapa ahora a Mateusz Alexandre. El toque rápido, la chilena, la parada de Alexandre Maciel, que se lució en esa palomita. Diogo Alves. Saca Diogo Alves. Balón al costado, buscando a Makutunovicius. El pase no llega a atravesar la línea de fondo, la acción defensiva. Y buscará el balón Fran Méndez. Perdón, Pablo González. Vuelve a saltar al terreno. Al terreno de juego Micyan. 3 minutos. De hecho, si marca alguno de los dos equipos gol, da la sensación de que va a ser definitorio, decisivo en este encuentro. Se cierra, tiene que saltar Alexandre Maciel. El pase que era muy bueno buscando la espalda de la defensa. Gobernó ese esférico Alexandre Maciel. Ahora al costado sale Micyan. Micyan que la juega para cintas. Micyan nuevamente. La presión de Makutunovicius. Micyan abriendo nuevamente a banda. El disparo a puerta al larguero. Al larguero el disparo. Está apretando de lo lindo y control Melilla con estas posesiones tan largas. Ahí está Micyan, al balón al costado. Micyan que tiene que despejar. Qué bien la ha pisado. Qué bien la ha pinchado el balón al centro. Se había quedado solo. Se había quedado solo Farid Chekri, que es el que le recrimina a su compañero que disparara el balón que se perdió en el ángulo corto. Adrián Guerrero. Ahí está Adrián Guerrero con Alexandre Maciel. Toca la bola Alexandre Maciel con Diogo Alves. Ahí está Alexandre Maciel. El balón excesivamente alto. Lo buscaba Arnau Almela. Micyan. Micyan que busca el disparo. El pase a la espalda de la defensa. Otra vez encontrando una vez y otra vez ese carril y control Melilla, pero no la precisión para ponerse por delante en el marcador. Ahí está Alexandre Maciel. Juega para Diogo Alves. Atentos a la ocasión. Intenta el remate. Va a llegar Crocker. Balón de Crocker, balón al centro. Atentos a control Melilla que intenta salir. El disparo se va a marchar a la derecha de la portería defendida por Alexandre Maciel. Pues ahora ha tenido Barcelona Beach Soccer. Está el partido apasionante. Diogo. El balón al costado derecho. La chilena. Va a pillar contrapié a su compañero. Pilló a contrapié a Arnau Almela, que esperaba ese esférico. Se va al suelo. De Mateusz Alexandre. Ratata, ratata, ratata. Mateusz Alexandre finalmente acaba decidiendo una de las grandes estrellas de Barcelona Beach Soccer Club. Este partido igualadísimo entre ambos equipos, mientras vemos a Adrián Guerrero doliéndose en el suelo en la jugada precedente. Ahí está David Crocker acercándose a Adrián Guerrero para interesarse por su estado de salud. La bola que posteriormente aprovechó Mateusz Alexandre para quedarse solo ante Micyan y disparar al ángulo corto. El 2-3 para Barcelona Beach Soccer Club. Se va Adrián Guerrero, ostensiblemente cojeando, pero importantísimo en esta jugada que finalmente conseguía definir Mateusz Alexandre.
ante la salida de Misian El Khashoggi. 20 segundos para que Iji Control Melilla intente poner el empate en el marcador. Partido igualadísimo entre ambos equipos, con multitud de ocasiones y con dos guardametas que han conseguido marcar diferencias. El balón que se le marcha en ese saque central. Y aquí Alexandre Maciel, que va a intentar conservar el esférico, escuchando la cuenta atrás, balón arriba, el balón que se marcha, termina el partido. Termina el partido. Se lo lleva Barcelona Beach Soccer Club en última instancia. Partido que ha conseguido llevarse gracias al gol de Mateus Alexandre a falta de apenas 21 segundos. Con este partidazo cerramos la matinal. Cerramos la matinal con un Barcelona Beach Soccer Club que suma 7 puntos, y que lidera el grupo de playoff del grupo A de el ascenso de segunda división a primera división. Con esto cerramos desde Torrox. Me presento, soy Tono Riquelme, he sido el narrador durante toda esta mañana con la compañía innegociable y además sensacional de nuestro realizador, de Juanmi, y de nuestros cámaras y todo el equipo que ha hecho posible esta retransmisión. No sin antes darle las gracias a todos y cada uno de los espectadores que nos han estado viendo durante la mañana de hoy desde el canal de YouTube de la Real Federación Española de Fútbol. Desde aquí, desde Torrox, nos despedimos mandándoles un gran abrazo de gol a todos y cada uno de ustedes y esperemos que disfruten de lo que resta de domingo. ¡Hasta luego!